¿Les parece si oramos para partir? Para no quitarles más tiempo. ¿Les parece? Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas antes los jueves, ahora los martes para hablar de tu palabra, para profundizar en ella y también para conocer en detalle las implicaciones teológicas, históricas y tantas otras bellezas que tu Hijo Jesucristo nos regaló cuando vino a la tierra a morir por nosotros. Señor, que todo lo que podamos aprender en esta tarde sea de bendición, sea fructífero, sea como una semilla que dé mucho fruto, que se convierta en un árbol que dé mucho fruto y mucha sombra para quien se acerque a él. Y Señor, que todos mis hermanos, mis amigos que están aquí conectados se lleven algo de esto tan maravilloso que has puesto en mi corazón para que ellos lo puedan plantar, lo puedan hacer fructificar y que más gente pueda conocer la verdad de tu palabra. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, vamos a partir. Déjenme compartir mi pantalla. Y compartir pantalla, compartir pantalla. Admitir. Me viene Mari, la otra Mari. Listo. Ya. Bien. Como ustedes saben, durante las 4 clases anteriores estuvimos hablando de los oficios de Jesucristo. Ahora vamos a empezar a hablar del último oficio, que es que denota parte del pacto propiamente tal que Dios hace con el pueblo de Israel y con la humanidad para proveer un Salvador. Es por eso que es tan importante. Entonces, esta y la próxima clase vamos a hablar del oficio de rey de Jesucristo. Bien, así que la lección 13 y 14 van a estar dedicadas a esto. Después van a venir 5 lecciones más y que van a ser las últimas que tienen que ver con características del ministerio de Jesucristo. Así que buenas noches con todos. Hola John. Y vamos a hablar y profundizar en esas últimas 5 clases de estas características del ministerio de Jesucristo y con eso ya cerraríamos el ciclo que se nos extendió más allá de la cuenta. Habíamos presupuestado originalmente 15 lecciones y vamos a estar haciendo 19. Así que, pero bueno, el Señor permitió que se alargara esto porque debíamos estudiar en profundidad en los oficios. Siento que incluso nos faltó una clase para profundizar esto de verdadero hombre y verdadero Dios y otra clase más del Logos, así que hubiéramos hecho 21, pero ya hubiéramos terminado casi en Navidad y era mucho la idea de no llegar a diciembre. Así que vamos a estar, nos quedan 6 lecciones, descontando esta, y así que nos queda un mes y medio de clase, vamos a terminar fines de noviembre. Así que va a estar bien, bien, bien bonito lo que nos queda y ver si podemos hacer después al final alguna actividad donde nos podamos juntar, pueda conocer a los que no puedo conocer en persona y que podamos compartir, no sé, una once, algo. ¿Ya? Ya pues, partamos. Si tienen su Biblia por ahí o su cuaderno, miren lo que dice Mateo 22 del 41 al 46. Como ustedes saben, tenemos 3 versiones: NBI, Nueva Biblia de las Américas y Biblia textual. Debido a lo extenso del texto, solamente voy a leer la de la Biblia textual, pero ahí están en pantalla las 3 versiones y dice: Y habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen de David. Les dice: Pues cómo David en el Espíritu los llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle más. Con ese versículo vamos a ocuparlo de hilo conductor para esta y la próxima clase. Bien. Jesús, uno de sus títulos mesiánicos es el Hijo de David.
Una de las cosas que entendemos en todas las promesas del Antiguo Testamento era que Jesús iba a venir de la descendencia de David. David es la figura en la cual Dios establece un pacto en el cual él, al Salvador ya prometido en Génesis, él le asigna un lugar, una familia, un linaje desde donde venir. Y esto sería un trono eterno, no sería un reino pasajero, sino que sería un reinado que no tendría fin, que sería vasto, enorme, gigante, poderoso, y que estaría por siempre y para siempre, para establecer su justicia y su reino. Esto es el pacto que hace con David. Este es el pacto mesiánico propiamente tal. Dios a través de la historia del hombre establece distintos pactos con él. Primero establece este pacto con Abraham, no me voy a profundizar mucho en la teología de los pactos, pero establece este pacto con Abraham en la cual él le dice que de él nacerá una nación y que sus hijos serán como las arenas del desierto, como las estrellas del cielo. Después establece este, este pacto con la nación, el pacto mosaico, en el cual la nación judía que nace en el desierto después del éxodo, eh, Dios hace pacto con ellos y los establece a Israel como su pueblo. Y después viene este pacto, el pacto davídico, obviamente tal es el pacto en el cual establece que el Mesías iba a ser rey y que este Mesías iba a venir a, a, a hablar, a establecer su dominio real por intermedio del linaje de David. Entonces, en estos tres pactos que he nombrado, se notan también tres figuras propiamente figuras del oficio de Jesús. El pacto con Abraham es un pacto profético y ahí se muestra este, este profeta, porque fue una profecía de hacer grande a Abraham, convertirlo en una gran nación. Esta gran nación después establece un pacto sacerdotal en el cual por intermedio de él los pecados del pueblo y otras tantas leyes permiten los sacrificios, y ahí es donde entra este Jesús sumo sacerdote. Y ahora a través del pacto de David se establece esta realeza de Jesucristo, que si bien siempre ha sido rey de reyes y señor de señores, pero con esto se muestra a la humanidad como el Mesías prometido. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar en en estas dos clases? Primero vamos a hacer una semblanza de David, vamos a hablar de sus datos biográficos para que entendamos más o menos quién era en profundidad. Y después vamos a hablar del pacto con David propiamente tal. Después vamos a hablar de la realeza de Cristo y después vamos a hablar de quién es el Cristo, este Mesías revelado. Bien, partamos. Primero vamos a hablar de David. Aunque ustedes no lo crean, David, la historia de él ocupa más espacio en la Biblia que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, más que Moisés, más que cualquiera. David es el que acapara la atención del Antiguo Testamento con mucha, mucha profundidad. Como ustedes saben, el pueblo le pide al Señor un rey y Dios mandata a Saúl pero mandata a Samuel para que unja a Saúl que él eligió como rey. Saúl comete el error de sacrificar, de no respetar lo que el profeta le había dicho y hace sacrificio a él por temor a que el ejército que él comandaba desertara. Y producto de la desobediencia, Dios lo desecha y él establece en David el reinado de su pueblo. Desde que David es ungido como rey hasta que él se convierte propiamente tal, pasan varios años. Aproximadamente él tenía 30 años cuando empieza a gobernar en Hebrón y gobernó ahí una cantidad de años hasta convertirse ya en rey propiamente tal de Jerusalén. Lo más probable, algunos historiógrafos que datan desde que David empezó. Tengo una consulta, hermano Excel. Dime, Juan.
escucho. Ok. Eh, No se te escucha, Juan. De verdad que no te escucho. Bueno, por último, anótala. Bueno, después que pasan más o menos 14, 16 años, más o menos ese tiempo, entre que David es ungido y que se convierte en rey como tal y se convierte en el segundo rey de este reino unificado. Recuerden que a la muerte de Salomón, el reino se divide. Las tribus de Judá y de Benjamín establecen el reino de Judá y el resto de las tribus se establecen en el norte y crean el reino de Israel. Bien, ¿qué es lo que hizo que David fuera tan querido por Dios? Era porque él se agradaba de la sinceridad y del profundo amor que había en David para con Dios. Era sincero. David jamás hizo que su posición est- lo antecediera ante Dios. Él se presentaba como un simple hombre. Él no se le olvidaba de dónde Dios lo rescató. Él era un pastor de ovejas, el menor de todos sus hermanos. Él no tenía derecho a nada según las leyes judaicas. Incluso ni siquiera su papá se lo presenta el profeta, sino que él ocupaba una posición bastante secundaria dentro de su familia, pero es, eh, es Dios quien lo elige. Y desde ahí él se da cuenta de la enorme gracia que Dios le ha regalado, y con eso él lo hace su filosofía de vida, por llamarlo así. Siempre recordarse de dónde venía y siempre adorar a Dios con todo. Él necesitaba estar con Dios, él necesitaba buscarlo, él necesitaba estar con él. Y ese amor tan profundo, esa necesidad de estar con él, hizo que Dios lo eligiera, de que Dios estableciera un pacto con él. Eh, Como ustedes saben, después de ganar, era un pastor de ovejas, eh, llevó a, fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban como conscriptos del ejército de Saúl, y escucha a Goliat maldecir al pueblo de Dios, cosa que él no tolera, y él dice que él lo va a derrotar. Saúl le dice que si lo hace le va a dar la mano a su hija y todo ese cuento. Él dijo, le pone su armadura, su espada, no la acomoda, él se acerca al río, toma unas piedras y con su onda derriba a este gigante, y después con la propia espada del gigante le corta la cabeza, provocando el desbande del ejército filisteo, y que de ahí en adelante David se convirtiera en un exitoso jefe militar, el comandante en jefe de los ejércitos de Saúl y su yerno, porque se casa con su hija. Él también, ya muriendo Saúl y él siendo rey, conquista Jehús, la ciudad principal de los jebuseos, uno de los pueblos que vivían en ese sector, y él la refunda. Él toma esta ciudad y la refunda y la llama Jerusalén y la convierte en su capital, y él establece un fuerte en donde él establece su casa. Y también él busca un lugar para establecer un lugar de culto para el Señor. Incluso lleva el arca del Señor a ese lugar y levanta un tabernáculo en lo más alto de la ciudad para que todo el mundo pueda ver que la presencia de Dios estaba con el pueblo, en la capital, al lado de la casa del rey. En la Biblia, bueno, ya se los dije, se le señala como un hombre conforme al corazón de Dios, y su vida siempre giró en torno a su relación íntima con Dios. Si bien era un hombre virtuoso, pero esto no le libró de pecar gravemente contra Dios. En vez de estar en la guerra, se puso a descansar, delegó las funciones que le correspondían a él en sus generales, y se va y se queda mirando, paseando a la hora de la siesta Conclusión posiblemente 73. a esta, a esta mujer. 156.
a esta mujer, esposa de Urías el Eteo, con la cual peca, queda embarazada ella y hace todo un complot para matar al marido de esta. Lo de Natán, el profeta, lo denuncia, lo expone públicamente, se arrepiente de su pecado, pero la paz que él había conseguido, el reposo que Dios le había dado, se acaba y de ahí devino en un montón de problemas familiares bien terribles. Eh, Uno de sus hijos viola a su propia hermana, Absalón se la revela y así no tuvo una vida en paz desde ese momento. Incluso de su hijo mayor no lo sucede, sino que su sucesor es uno de los menores, que es Salomón, el hijo de esta mujer con la cual se llegó, ¿sabes? Y no, y él fue su sucesor. Él compuso muchas partes de los salmos. Él compuso 73 de ellos. Ustedes saben que tiene 151 en el orden católico, pero él compuso 73 de aquellos. Hizo algunos muy profundos, destacando yo en lo personal Casi el la mitad. 51. El ¿Veinte? 51, que el 51 es como el donde él expone su pecado más propiamente a través de una adoración al Señor. Él se muestra totalmente pecador y él no quiere el reino, no quiere nada. Él lo único que quiere es mantener la unción, la cercanía con Dios. Él prefiere perder todo antes de perder la cercanía con Dios. Eso es lo que hizo que David trascendiera tanto. Un corazón totalmente amante del Señor. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Ya. Ahora, vamos a entrar a profundizar en el pacto con David. Lo otro fue una pequeña biografía bastante resumida de David, que a todo esto la tumba de David se puede visitar en Jerusalén. Se dice que no es la correcta arqueológicamente hablando, pero existe propiamente tal y se puede visitar, está abierta al público. Bueno, Israel, ustedes saben, ha relajado bastante las medidas por el COVID, así que, y ellos son felices de que los cristianos vayan a hacer turismo allá, créanme, lo reciben gustoso. Así que se puede visitar la tumba de David, no conseguí una buena foto, pero es una tumba excavada en la piedra, como la costumbre judía lo señalaba, y bajas y ahí en un vericuetito, en una vuelta, se supone que hay un sarcófago de piedra donde estaría el cuerpo de David, que está cubierto con una bandera azul. ¿Mm? Y ahí está, y tú puedes ir a visitar la tumba del rey más importante que ha tenido la nación judía. El pacto con David, el pacto davídico, eso es lo que vamos a profundizar en estos minutos. Miren lo que dice segunda de Samuel 7, desde el 11, segunda parte del 11, hasta el versículo 16. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor por intermedio del profeta le habla a David. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esto no es el inicio de la profecía mesiánica propiamente tal, puesta nace en Edén cuando ocurre la caída del hombre, que eso lo pueden leer en Génesis 3:15, pero esta es la renovación de dicha promesa y que revelaba que el Salvador del mundo sería descendiente de David. Pero ¿cómo llegamos a eso? La primera promesa es la fundación de una dinastía davídica, como leemos en el versículo 11, y que se extendería mucho más allá de su muerte, como se lee en el versículo 12. Esto revela esta relación de padre e hijo, esta relación cercana e íntima
de la dinastía de los reyes descendientes de David. También señala que su continuidad no sería quebrantada como la que se quebró con Saúl, aunque sí habría corrección en caso de pecado, que eso fue lo que ocurrió. Entonces desprendemos de lo anterior que a pesar de este cisma, de esta división que provocó Roboam, la dinastía de David siempre fue la que gobernó en Jerusalén. Por poner un ejemplo, el reino del norte, el reino de Israel, tuvo 19 reyes y de 9 dinastías distintas. Aquí todos los reyes de Judá fueron todos descendientes de David directamente. Y esta promesa, como señalan los teólogos Kyle y Dethlich, hablan de una posteridad que nace con Salomón y que termina con Jesucristo. Si uno sigue las genealogías que están puestas en Lucas y en Mateo, se dan cuenta del tronco que nace de David hasta José. Entonces, y desde ahí ya incluso no se cuenta más la genealogía. Pero si es que se dan cuenta, todos, toda la genealogía de David empieza con Salomón y termina en Jesucristo, dando a entender que el establecimiento de este reino perfecto y eterno se daba en la figura de Jesús. Por eso no tiene un sucesor, porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo y él vive en la eternidad por siempre y para siempre. Por consiguiente, su reino es eterno y él está reinando eternamente y va a vivir con nosotros reinando, tal como habla la Escritura. Pero había un carácter mesiánico en este pacto con David. El Espíritu Santo se encargó de revelar el carácter mesiánico de dicho pacto en todo el Antiguo Testamento. Y esto hizo que todas las escrituras judías señalaran que el Mesías iba a ser descendiente de David. Miren lo que dice el Salmo 89, 3, 4 y después versículos 34 al 37, leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. No quebrantaré mi pacto, no cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. O sea, este mismo salmo habla de la naturaleza eterna del pacto de Dios con la casa de David. Habla de un reino que no se iba a acabar, que siempre iba a haber un descendiente sentado en dicho trono, que iba a ser como el sol inmutable, siempre, de que la luna también inmutable y siempre iban a ser sus testigos en el cielo. Es más, fíjense en esta frase, una vez he jurado por mi santidad. Es Dios mismo jurando por su santidad. ¿Qué puede haber más elevado que jurar por la santidad de Dios? Dios mismo jurando por su propia santidad. Ustedes saben que Dios es santo, santo, santo. Es mega santo, por llamarlo así. Y Él jura por esa santidad extrema, altísima e inalcanzable por el ser humano, de que dando a entender de que siempre iba a haber pacto con David, que no le iba a mentir, no iba a destruir ni este pacto, no iba a desdecirse. Es por eso que este pacto es de suma importancia para entender el carácter mesiánico del pacto davídico. El pacto davídico es el que le da esta línea real a Jesús. Es lo que le da la identidad como Mesías. Incluso es el título mesiánico, uno de los títulos mesiánicos de Jesús. Hijo de David, porque todo el mundo sabía que el descendiente de David iba a ser el Mesías, debido a este pacto que Dios establece con David y con su casa. Y miren, hay más versículos todavía. Isaías 9:7 de la Reina Valera revisada dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto. Fíjense,
lo dilatado de su imperio, o sea, lo enorme, y la paz no van a tener límite. Se entronca también con lo que hablamos de este sumo sacerdote, rey de paz, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Para qué? Para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando hablamos de esta restauración no tiene que ver con algo así como algunos piensan que se puede tomar como un gobierno material, no, sino que habla de un gobierno eterno que juzga al mundo a través de su reino manifestado en la tierra, que es la iglesia. Este reino cambia de nacionalidad, traspasa la nacionalidad jurídica para convertir, judía, perdón, y para establecerse como algo mundial, como algo enorme y que es capaz de englobar a todo el mundo bajo este pacto y gobernar desde ahí. Es Jesús que gobierna sobre todo el mundo a través de su reino manifestado por la iglesia a la humanidad. Cuando hablamos del celo, hablamos de esta gana, de este poder, de esta manifestación que ejecuta una acción. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos era uno de los nombres, de los tantos adjetivos que tenía el nombre Yahweh, y en hebreo es Yahweh Sebaot, que habla de Jehová de los ejércitos, y era como esta era como la fórmula que los soldados judíos ocupaban antes de ir a la guerra y que decían que su celo con su pueblo les iba a dar la victoria. Hablaba de algo, de una victoria, de algo que no iba a poder ser derrotado jamás. Las promesas de pacto de Dios con la humanidad para que el Mesías llegara por la familia de David, nada ha podido entorpecerlo. Nada. Y miren, más versículos. Isaías 11, 1 y 10 de la NBI dicen: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. O sea, el retoño de Isaí habla de el papá de David. El papá de David era Isaí. Entonces, él viene de algo anterior a David. Es por eso que David le llama Señor, porque es algo que le antecede a él, a pesar de ser su hijo, como lo leímos en el versículo con el que empezamos la clase. Esto antecede a David. Por eso que habla del vástago de Isaí. Es esta rama que nace de Isaí, esta ramita que nace de ese tronco, el que se iba a convertir en el estandarte para los pueblos. Un estandarte, una bandera. Para la cultura judía, un estandarte hablaba de una identidad. Bueno, sigue siendo lo mismo. Pero levantar un estandarte era, es decir, aquí estamos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios y levantamos esta enseña, levantamos esta bandera para indicar que aquí estamos. Y esta bandera también provee salvación, porque todas las naciones, como dice la palabra de que de Sion iba a venir la salvación, es que todos nosotros hemos venido a salvación por esta promesa. Y mira, Jeremías 26 del 5 al 6 de la NBI. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará surgir, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor en nuestra salvación. En hebreo tendría que ser como Yeshua o Yoshua, algo así. Acuérdense que en hebreo Jesús y Josué se escriben iguales. Cambian un par de más horas, que son estos puntitos medio rectangulares que están entre medio de las letras judías. ¿Se dan cuenta? El carácter mesiánico de este pacto, todos los versículos que hablan de este pacto hablan de que esto iba a ser así, de que todo el mundo iba a tener salvación por intermedio de este pacto, porque este es el pacto que establece la identidad de Jesús en la tierra. Esto habla de que Él iba a reinar en la tierra,
de que iba a sojuzgar la tierra y de que en él iba a habitar la justicia y el poder de Dios manifestado. Es por eso que los judíos siempre esperaron un Mesías militar. ¿Por qué? Porque David era un militar. Entonces ellos esperaban que si el Mesías como tal fuera un militar, que sacara a Roma así casi de un suácate, los destruyera, incluso que destruyera la misma Roma si era necesario, de que se estableciera en el trono de David, de que su dinastía se restaurara y siguieran gobernando por la eternidad, sacando de contexto estos versículos. Bueno, ustedes saben que el Mesías vino a expiar los pecados del mundo, tenía que venir como cordero, pero en Apocalipsis todos sabemos cómo va a volver. Va a volver como rey, con justicia y con espada a, a establecer juicio a las naciones. Ahí es donde entra este hermoso título que es el Hijo de David. Esta promesa mesiánica está tan vinculada con la casa de David que se encuentra el nombre de David como título mesiánico, como ha hablado Oseas 3:5. Pero esta promesa tuvo implicaciones teológicas profundas en el Nuevo Testamento. De verdad que fueron bien profundas. Por ejemplo, cuando Jesús habla de su misión, la gente que lo escuchaba hablaban de que la escritura señalaba que de Belén, y que era de donde nació David, también saldría el Cristo, como lo leemos en Juan 7:42. Y fue así. Todos decían, pero ¿cómo? Si Jesús era Galileo, Jesús nace en Belén. Se supone que José había nacido en Belén y que por esas cosas del destino llegó a vivir a Nazaret y estableció su carpintería allá. Y cuando se hace el censo, tenían que volver a las ciudades de origen. Entonces, como la cabeza de la familia de José y María era José, él tenía que volver a su ciudad de origen, que era Belén. Por consiguiente, él era la ciudad de David también. David nace en Belén. Entonces, él vuelve a Belén, nace Jesús en Belén, y después se vuelven a establecer en Galilea, en Nazaret. Pero Jesús nace en Belén para cumplir esta profecía de que el Mesías iba a venir de la ciudad de David, o sea, de Belén. También Pablo toma esto y en Romanos 1 del 2 al 3 eh, y habló de que la venida del Mesías como hombre y descendiente de David era el cumplimiento de esta profecía mesiánica, de todo lo que hemos venido hablando. Cuando recuerden el contexto de la carta a los romanos, había una comunidad judía bien fuerte en Roma, y a ellos era a los que escribe la epístola a los de los romanos Pablo. Entonces, eh, es ahí en donde él se explaya y él ocupa un poco de lenguaje judío para hacerles entender de que Jesús era el hijo de David esperado, este Mesías esperado, y que en él se cumplieron todas las profecías mesiánicas, todas. Y también Jesús fue reconocido como rey cuando entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que los católicos han tomado como el Domingo de Ramos? Que fue cuando comienza la semana de la Pasión, y que, bueno, eso habla Mateo 21:9, de cuando él entra a Jerusalén y la gente eh, le ponía sus mantos, le ponía las ramas de las palmas en el suelo y las agitaban y le decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey. Y él entra en este pollino, este burrito, y entra como rey a Jerusalén, e incluso la gente lo aclama y lo quiere hacer rey ahí mismo en el momento, pero Jesús se arranca porque él sabe que su reino no iba a ser establecido de esa forma en la tierra, sino que tal como dice la profecía, su reino iba a ser establecido eternamente y para siempre a través de un nuevo pacto, y que le permitiría reinar por la eternidad, y que en algún momento cuando él vuelva a buscar a su iglesia, él va a volver a la tierra a reinar. Bien, ¿dudas hasta ahí? Bien. Eh, oh,
Se agotó la clase. Chuta, se agotó la clase. Como diría un pastor que yo tuve, se me agotó el sermón. Aquí se me agotó, se me acabó la clase. Eh, claro, fue más corta esta vez. Fuimos más rápido. No participaron mucho hoy día, muchachos. No sé qué les pasó. Estarán cansados. No sé qué les pasó, pero tampoco comunicativo hoy día. Miren, llegando el feriado. Eso, muchachos y muchachas. Yo vengo despertando, profe. No, un uno por flojo. No, Jorge, sí, yo sé que trabajáis harto, son bromas. ¿Les parece si oramos, muchachos, ya que no tienen dudas ni manifestaciones de herejía, nada? ¿Les parece si oramos? Usted era un fariseo hoy día. No. Recuerden, yo al final del ciclo voy a poner toda la bibliografía que he utilizado para estas clases, así que después si quieren las pueden adquirir. Yo les puedo dar el contacto de mi amigo personal y dealer de la gran mayoría de los que está ahí atrás, que es Libro Grafe. Así que él tiene muchos de los libros que yo he utilizado para esto. ¿Ya? ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por esta oportunidad de poder entender que Jesús es nuestro Rey, de que nosotros, la iglesia, es el nuevo Israel y que Él nos gobierna desde donde está, de que va a volver por nosotros a reinar por los siglos de los siglos y vamos a estar con Él para siempre, porque así lo enseña la palabra. Papá, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy nos sirva, nos instruya, nos desafíe y nos permita abrir más las escrituras para entender con mayor profundidad lo que cada martes recibimos. Señor, gracias por ser partícipes de estos tiempos que en pandemia nacieron y que tú has permitido mantener por tu gracia para poder seguir estudiando juntos como amigos, como hermanos y profundizar más de lo que tu escritura enseña. Cuida a todos mis hermanos, protégelos, los que tengan que ir a trabajar presencial, cuídalos de esto que está pasando afuera. Los que trabajan en casa, los tú más productivos, cuídalos, restáurales. Sé tú con ellos, restaura su salud. Y Señor amado, que lo que quede de día sea de mucha felicidad y de mucha paz en sus casas. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ya pues, con muchas bendiciones. Los quiero mucho. Recuerden, ustedes son el corazón de todo esto. ¿Ya? Cuídense. Un abrazo. Salud, hermano Felia. Cuídense, hermano Oscar. Jorge, saludo a la abejita. Marianela. Amén. La otra Marianela. La Sandra Marianela. Astrid, un abrazo para ti, para tu esposo. Chao, Juan. Chao, John, un abrazo. Chao, Eve. Chao, Saludo a chao. Cristian. Chao. Cuídense. Un abrazo gigante. Te amo, Marga. Te amo, Chiqui. Bendiciones. Cuídense. Chao. Chau, chau. Bendiciones. Chau, chau. Saludos al Kevin. Chau, chau.